Bueno, último video de la clase. Acá hay un ejercicio que ustedes tienen que hacer, que como les dije al principio, en uno de los primeros videos, es un poco un rejunte de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Metido dentro de un mismo ejercicio, ¿sí? Lo vamos a leer un poquitito. Vamos a ver, dice, desarrollar un sistema para gestionar una biblioteca digital. El sistema debe incluir información sobre libros, revistas y materiales multimedia, que pueden ser, por ejemplo, videos. Utilizar los principios de la programación orientada a objetos, incluyendo clases, herencias, sobrecarga y sobreescritura de métodos, así como también clases y métodos abstractos. A continuación se detallan los requisitos específicos. Primero tienen que crear una clase abstracta llamada material bibliográfico. Los atributos que tiene que tener es el título, que es un atributo string, el autor, que es un atributo string, y el año de publicación, que es un atributo entero. Después tiene que tener los métodos abstractos, descripción, ¿sí? Que va a devolver un string, y duración préstamo, que va a devolver un int. Lo que va a devolver sirve para ponerlo en el encabezado del método abstracto, pero ustedes saben que un método abstracto adentro no tiene nada, solo el encabezado nada más, porque se tiene que codificar en cada una de las clases que se hereden de la clase abstracta material bibliográfico, que por ser abstracta no se pueden generar objetos de esa clase, sino que puede heredar. Bueno, la clase libro hereda de material bibliográfico. Y además de los atributos título, autor y año de publicación que hereda de material bibliográfico, tiene sus atributos adicionales y específicos, que es número de páginas, que es un entero, ISBN, que es un código. Si ustedes quieren saber cómo es un código ISBN, lo buscan en internet y van a ver que es un código que mezcla letras con números, es un código que identifica de manera única a un libro. Y prestado, que es un atributo string, que va a tener una cadena de caracteres que va a representar a una fecha. Después lo vamos a ver eso más adelante. Y como hereda los métodos abstractos, descripción y duración del préstamo, los tiene que codificar. El método de descripción tiene que devolver una cadena de caracteres con el título, el autor y el número de páginas del libro. Lo pueden hacer a través del método toString o lo pueden hacer a través de la devolución de un string con el más y todo eso, como ustedes quieran. Tiene que devolver una cadena de caracteres con el título, el autor y el número de página. Y la duración del préstamo tiene que devolver 14. 14, que es la cantidad de días que se permite prestar un libro. Tiene que devolver 14. Por eso es que en el método abstracto dijimos que devolvía un entero. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. A continuación... Esperen un segundito, guárdenme un segundito nomás. Un segundo. Ya sigo. Bien. A continuación tenemos otros métodos aparte del método que hereda, de los métodos abstractos que hereda y que yo sobreescribí, ¿sí? Tiene otro método que se llama préstamo, que lo que hace es cargar el atributo préstamo con una cadena de caracteres que sea 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, que es en qué fecha fue prestado el libro. Yo sé que Java tiene atributos que pueden ser del tipo fecha, ¿sí? O objeto fecha, pero eso los vamos a ver más adelante, cuando veamos interfaz gráfica y ese tipo de cosas. Por ahora nosotros vamos a hacer que el método préstamo reciba una cadena de caracteres con la forma de DMMAAA, o sea, por ejemplo, 0405-2024, y esa cadena de caracteres la tiene que cargar en el atributo prestado, que es un atributo del tipo string. ¿Sí? Perfecto. La clase revista también hereda de material bibliográfico, y además de los atributos que hereda de material bibliográfico, título, autor y año de publicación, tiene como atributos adicionales el número de edición de la revista, que es un número entero, el mes de publicación de la revista, que es un string con el nombre del mes, y también el atributo prestado, que es un string que funciona exactamente igual. O sea que tiene cómo implementa los métodos abstractos. Los métodos abstractos lo implementa el método de descripción
también devuelve una cadena con el título, el autor y el número de la edición, no el número de página, sino el número de la edición, o sea que es una sobreescritura también, se implementa, es una implementación diferente del método abstracto de descripción que está vacío, y la duración del préstamo devuelve 7, que es la cantidad de días que se puede prestar una revista. Y él tiene un método no abstracto que se llama préstamo, que también recibe una cadena de caracteres con la forma DDMMAAA, que sería 2 dígitos para el mes, 2 dígitos. Es lo mismo, es el mismo método, ¿sí? Hay que escribirlo de la misma manera que lo escribimos para el libro. La clase multimedia, que podría ser un video, por ejemplo, además de los atributos que hereda formato y duración, ¿sí? Formato del tipo string, que podría ser video, archivo de audio, qué sé yo, lo que sea, podcast, lo que sea. Y la duración, lo que dura ese video, ese podcast o ese archivo de audio. El método abstracto de descripción se reescribe con una cadena con el título, el autor y el formato, y préstamo devuelve 3, ¿sí? Que son la cantidad de días que se puede prestar un objeto multimedia. Y el método no abstracto es reproducir, que en realidad sería reproducir el material, pero como acá no podemos, no sabemos cómo reproducir el material, digamos, porque no existe el material, obviamente, le decimos que ponga un cartel en pantalla que diga el material se está reproduciendo. Cuando ejecutamos el método de reproducir, si lo probamos, que nos diga que el material se está reproduciendo. Además del método, nosotros en cada uno de los métodos tenemos el método préstamo. Uno devolvía 7, otro devolvía 14 y otro devolvía... No, préstamo ponía día, mes y año, ¿no es cierto? Eso cuando yo lo invocaba, pasándole como parámetro día, mes y año. Entonces cargaba el atributo préstamo con esa cadena de caracteres. Si yo lo invoco vacío, así vacío, si lo invoco vacío, ¿sí? Tiene que borrar el atributo que se encuentre dentro de... Porque es como la devolución, ¿no? Cuando yo ejecuto, cuando yo invoco el atributo préstamo y le paso una fecha, por ejemplo 0405-2024, todo junto, él va a cargar el atributo préstamo con esa cadena de caracteres 0405-2024. Pero si yo invoco el atributo préstamo vacío, lo que tiene que hacer es sacar, vaciar lo que hay en el atributo préstamo, ¿sí? Y después voy a crear una clase biblioteca que va a tener como atributo, ¿sí?, un array list de material bibliográfico. Te van a decir, pero ¿cómo? Si no hay objetos de material bibliográfico, si material bibliográfico es una clase abstracta, no puede tener objetos, no puede haber objetos de la clase material bibliográfico. Están en lo cierto, pero a medias. Porque una clase material bibliográfico, un array list con objetos de la clase material bibliográfico, si bien no puede tener objetos reales de la clase material bibliográfico, porque la clase material bibliográfico es abstracta, puede tener objetos de todos los que hayan heredado en material bibliográfico. O sea que un libro, una revista o un material multimedia, como son objetos que heredaron, como son clases que heredaron de material bibliográfico, yo puedo poner así. Yo puedo poner un array list de objetos del tipo material bibliográfico. Porque si bien material bibliográfico no puede instanciar, pero todos los que heredaron de material bibliográfico tienen una supermadre, ¿sí?, que es una superclase mejor, que es material bibliográfico. O sea que ustedes pueden crear un array list del tipo material bibliográfico. Y adentro de ese array list pueden poner objetos del tipo libro, del tipo revista o del tipo material multimedia. ¿Qué métodos va a tener la clase biblioteca? Un método que se llama agregar material, al cual le van a pasar como parámetro un libro, una revista o un multimedia, y lo va a agregar al array list. Un método llamado listar materiales, como era el mostrar coches, que va a mostrar todos los elementos del array list.
y un método buscar material en donde yo voy a pasarle el título de un material y me va a devolver el objeto que tiene ese título como atributo, ¿sí? Y después ustedes tienen que hacer un main y tratar de crear varios objetos de cada tipo de material bibliográfico, añadir los objetos a la biblioteca, listar todos los materiales, buscar y mostrar la descripción de un material específico. En líneas generales, tratar de probar todos los métodos que están sobrecargados y sobrescritos. Este ejercicio ustedes lo tienen que hacer, tienen una semana para hacerlo y me lo tienen que entregar en un espacio que yo voy a habilitar junto con la clase, ¿sí? Perdón, ahí estoy, ahí está. Bueno, y no es vinculante. Lo único que es vinculante es que están obligados a entregarlo. Después, si les funciona bien, les funciona mal, pudieron hacer algo sí, algo no. Yo después, la clase que viene, que vuelvo a repetir, seguramente va a ser presencial, vamos a hacer este ejercicio, nos vamos a sacar todas las dudas, lo vamos a hacer desde cero, pero yo quiero que lo intenten, porque este ejercicio es un modelito de parcial. ¿eh? Así que inténtenlo hacer y y después la clase que viene vamos a charlar de cómo va a ser el parcial, cuándo, cómo y de qué manera, ¿sí? Pero por ahí hasta es virtual el parcial, virtual, pero lo tienen que hacer dentro de una determinada cantidad de tiempo. ¿Está? Así que intenten hacer el ejercicio y entréguenlo. No va a quedar abierto el espacio que yo voy a dejar para que ustedes lo entreguen. Va a tener un periodo de tiempo que se va a cerrar el próximo lunes a las 8 de la mañana. El que no entregó hasta esa fecha le queda sin entregar. Y si le queda sin entregar, le afecta la nota del parcial para menos. Si lo entregan y lo entregan hasta donde lo hicieron y no lo pudieron completar, se toma como una entrega válida. No importa si le funciona o si no le funciona. Pero la entrega la tienen que hacer. Yo tengo que ver cada uno de ustedes hasta dónde llegó. ¿Sí? También para saber cómo manejarme a futuro. Pero tienen que entregarlo. Con esto terminamos todo, absolutamente todo. Lo que queda por hacer es, yo voy a subir estas 3 clases a YouTube. Perdón. Bueno, sí, a YouTube. Las voy a linkear al team y ustedes van a recibir, como primera medida, la presentación de diapositiva que hicimos el año pasado sobre vectores y matrices para que la recuerden. A continuación, una presentación de diapositiva de cómo funciona la array list con todos los métodos, muchos de los cuales los hemos usado y otros no. Luego, estos 2 ejercicios que hicimos, el demo del array list y el de coches, ya terminados en la carpeta NetBeans, en el proyecto, ese proyecto que contiene esos 2 paquetes y esos 2 demos, ¿cómo es que se dice? Comprimidos. Y luego también van a recibir la invitación a que puedan utilizar para que puedan el espacio para poder generar este programita y poder cargarlo, ¿sí? Y obviamente las consignas de este programita. Todo eso lo están viendo ahora en el team, porque si están viendo esta clase es porque ya está todo publicado y subido. Nos estamos viendo la clase que viene. En el transcurso de la semana les confirmo si va a ser presencial, lo más probable es que sí. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima y gracias por el aguante. Chau, chau.